Hello. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Nuevamente la bienvenida. Hola, Hola, ¿cómo estás? buenas tardes, muy contenta y muy emocionada por el tema de Por hoy. el tema de hoy. Me gustó mucho cuando lo estuve revisando. No lo había tomado yo como una idea general, siempre había revisado autores por separado, pero como idea general suena genial, me gustó mucho. Muy bien, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Renato. Muy bien, sobrevivimos las lluvias, entonces estuvo genial, ¿no? Sí. Ya yo soy de la generación donde las lluvias del 93 nos impactaron mucho, ¿no? Entonces, Ay, yo había escuchado que gente que dice Ajá. que estuvo más fuerte la lluvia de ahora del 93. ¿Qué tan cierto es eso? Pues puede ser, pero las del 93 murieron 57 personas Ay, ¿a poco ahogadas, sí? sí, entonces, y por Ah, poco y se destruye la presa Rodríguez, entonces... sí. entonces estuvo Y más es que fuerte. esta vez fue nomás un día, Ujú. prácticamente. Digo, llovió el sábado, descansamos el domingo un poco, pero con la lluvia del lunes fue fuertísimo. Pero aquella vez fueron varios días, o sea, duró como una semana o más, me Dicen acuerdo. que Y va a por volver eso, a llover la semana que viene, ¿no? Sí, desde el jueves me parece. hay que prepararnos para venir nadando a grabar el programa. Una lancha ya mejor. Sí, ándale. Pero genial. Aquí por las inclemencias del tiempo, pues un programa que se iba a estrenar precisamente este martes, se tuvo que recorrer una semana. Vamos a ver que si por fin nos podemos ya escuchar a este regreso ya tan prometido. Fulanos. Entonces, con los fulanos, a ver, ojalá y sí. Queremos agradecer, como hemos estado haciendo los últimos 4 episodios o 5, a Vane y a Marco, que nos abren las puertas de aquí de Café Claro Oscuro, un lugar muy céntrico donde pueden venir a escucharnos, vernos en vivos, y que si gustan participar, igual pueden venir para acá. Eventualmente vamos a estar adelantando los temas y los cartelitos para que desde la misma plataforma del café, pues nos den publicidad y promoción según nos están platicando hace rato. Muy rico el café. Muchas gracias también a nuestros productores, Martín, que está aquí enfrente, detrás de la cámara. Deberías de un día venir a saludar. Sí, Y luego sentarte te de este lado, y asomarte nomás. Y pues tú, donde quiera que estés, que no estás escuchando, pues Gracias a los dos. por ser el productor general Sí, de QNTV, de comentar a nuestro cargo canal favorito ahora, porque aquí salimos. No, porque vaya, por su trabajo y su labor, ¿no? La Sí. cultura, ¿no? Que es algo muy interesante, ¿no? Estos espacios no siempre se nos dan, y pues ahora ya que los hemos estado aprovechando, pues nos damos cuenta de qué tanto impacto pueden tener, ¿no? Al menos... Sí, y más que nada también me gusta que haya este servicio como a la comunidad, ¿no? Para entre todos vamos aprendiendo y conociendo, que eso siempre es bueno para la mente y para el alma, Así si es que existe. Vamos a compartir hoy precisamente es un tema que no habíamos pensado, que está un poquito salido de nuestro calendario, pero porque de alguna forma responde, ¿no?, a lo que estuve platicando la semana pasada, que tampoco estaba en el calendario, pero salió. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre romanticismo y la filosofía, o romanticismo filosófico, o la filosofía y el romanticismo. Tiene diferentes maneras de abordarse. Vamos a hablar de lo que es, no del todo, porque es muy profundo, sin que nos dimos cuenta que al escarbarle un poquito salió muchísima información. Entonces, pues empezamos con filosofía romántica. Bueno, y tomar en cuenta que el romanticismo como tal, ¿no? Que de dónde viene la palabra, por ejemplo, ¿no? Porque de repente romántico, pues es los poemas, ¿no? Y las flores, y las caminatas solitarias por la playa, etcétera. Sí, no es mucho de eso. Eso es romance, pero no, o romántico, pero no romanticismo, esa ya es otra cuestión. Conforme vayamos desarrollando y adentrándonos, nos vamos a dar cuenta que hay mucha relación de las cosas que vimos del diario y cómo es que todo esto tiene que ver con la filosofía. Así es, pues hoy queremos platicar con ustedes de otro ismo, estamos, según, ¿verdad? Sí. Trabajando los ismos, y por lo tanto otro ismo, otra forma de entender y ver la realidad, ¿no? Hay tantas formas de la realidad, tantas formas de expresarlo, tantas vertientes de cómo
la historia de la humanidad ha ido creciendo con estos sismos y con estos distintos movimientos culturales y pues que van permeando a la sociedad, ¿no? Eso es más que nada este movimiento, ¿no? Claro, hasta nuestros días, ¿no? Sigue siendo parte de nuestras cuestiones, ¿no? El manejo de... Bueno, recordemos que habíamos trabajado el idealismo, ¿no? Propiamente. Bueno, no, el racionalismo, perdón, disculpen. El idealismo nos lo brincamos ahorita un poquito, vamos a tocarlo en los siguientes programas, ya que... Es curioso porque el romanticismo es una respuesta al idealismo. Pero siento yo que este romanticismo ya como sigue estando en boga, por decirlo de alguna manera, una revolución cultural, filosófica, ¿no? Entonces tiene mucho auge aún en nuestros días, ¿no? Algo que en filosofía llamamos causalidad leve, es una situación donde vemos que las ideas del pasado se filtran inconscientemente a nuestras ideas nuevas. Entonces no hay mayor causalidad leve que la que el romanticismo generó en su momento, ¿no? Para nuestra época. Así que preferimos tocar el tema del romanticismo primero, ¿no? Que es algo, digamos, un poco más, más acorde a nuestra realidad, ¿no? Intelectual moderna, para después tocar el idealismo, ¿no? Enfrente. Y pues bien, yo de lo que tengo, estuvimos ahí, cada quien por su cuenta buscando material, las seguimos compartiendo, de hecho. Algunas de las cosas que yo sinteticé, que me salieron como 4 hojas. Venían más, pero las tuve que hacer el resumen más todavía, más concreto porque es demasiado. Dice, el romanticismo surgió como un movimiento que impulsaba a las personas a buscar un sentido propio a sus vidas a través de la soledad, la quietud de ánimo y la ensoñación, sin que ello significara la incomunicación o bien la indiferencia ante todo lo que no era uno mismo, pues se trataba más bien de una reflexión sobre nuestra propia condición humana, que es en el fondo toda filosofía. Okay. Y de aquí pues podemos ir partiendo, ¿no? Es el romanticismo entendido ahora sí ya con una vertiente muy diferente, sin tener que ver, sí tiene que ver con cuestiones de literatura, tiene que ver con la forma de pensamiento, pero también cómo ese pensamiento se va formando a través de las artes. Claro. Cómo vamos profundizando y a final de cuentas nos fijamos que todo tiene que ver con la filosofía. Siempre hay una conexión con la filosofía. Será porque a lo mejor la filosofía es un poquito chismosa, le gusta opinar de aquí y de allá. Entonces le encontramos una relación ante todo, ¿no? Y siempre hay un músico, un poeta que llega a ese punto en que se empieza a cuestionar también si lo que hace es va más allá de solamente llevar a la práctica un arte, o si ya está profundizando en su pensamiento al momento de ser creativo. Claro. Desde Platón, ¿no? Se había atacado esta disyuntiva, ¿no? O esta contraparte, ¿no? De la filosofía propiamente contra el arte, ¿no? Lo artístico, ¿no? Y ahora, después del racionalismo, de todas estas cuestiones que hemos visto, del empirismo propiamente, ¿no? De esta fuerte cultura física, de la física, de la ciencia, ándale, matemática, exacto, cómo se adquiere un poder increíble, sobre todo por lo que produce, ¿no? Que es, digamos, hoy en día, gracias a la ciencia, nos estamos comunicando con ustedes, ¿no? Por medio de los medios, ¿no? De comunicación, etcétera. Entonces, ¿dónde queda pues la poesía? ¿Dónde queda el arte? ¿No? ¿Cómo podemos hacer al arte científico? Pues ese no cabe pues una cosa como la otra, ¿no? O sea, vaya, esa sería una pregunta interesante, ¿no? Que podríamos tomar dos vertientes diferentes, sujeto y objeto, digamos. Claro. Y bueno, algo que me interesó mucho en esta cuestión, ¿no? Con respecto al arte es precisamente la captura de esta intuición propia del ser humano, ¿no? Que no tome en cuenta que esta intuición ya está educada, ¿no? bajo los conceptos, ¿no? Artísticos propiamente, y tomarla como la verdadera respuesta
a la, ¿cómo se llama? A la comprensión de la naturaleza y del mundo en general, ¿no? Nuestra emoción o nuestra intuición particular de cómo las cosas funcionan. Me pareció muy interesante en el momento porque leyendo a León y Portilla, ¿no? Hablando sobre la filosofía náhuatl, el concepto de conocimiento para ellos radica precisamente en la poesía, la forma de desarrollo del filosófico, ¿no? En los aztecas recae en lo que llaman la flor y canto, o sea, el poema. Oh, es cierto. Uh-huh. Hablando precisamente de que para ellos... La tinta roja y negra, ¿no? Ándale, sí. En el hecho de que propiamente lo único que podemos hablar como conocimiento es lo que viene de uno mismo, de nuestro interior, pues, ¿no? Todo lo demás que podemos hablar sobre expresiones, de lo demás es nada más una descripción fenomenológica. Digo, los aztecas no lo llamaban así, sí. Pero sí es algo exterior y como exterior no lo puedo percibir. Lo que puedo percibir es lo que yo siento propiamente. Y entonces de ahí sale esta cuestión y me parece increíble, ¿no? Que si bien los aztecas estaban acá, ¿no? Y allá tenemos otra onda, ¿no? Cómo encontramos en el romanticismo estas overlaps, no es solapar, ¿no? Juxtaposiciones. Estas relaciones, pues, intrínsecas en este concepto propio, ¿no? De que el arte precisamente es la única forma de adentrarnos en el espíritu humano, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Sí. Así es. Que el ser humano siempre es igual, ¿no? O sea, no importa la cultura, no importa la época, siempre llegamos a las mismas respuestas. Yo por eso siempre, hablando de otro, por eso siempre he dicho, sí, qué mal que se quemó la biblioteca de Alejandría y que mucho conocimiento se perdió. Pues no es cierto, porque ese mismo conocimiento se vuelve a reciclar. Claro. Solamente nos tardamos sí, en llegar. Eso sí. O sea, si a lo mejor ya aprendían a usar esta electricidad, pues ni modo, tuvieron que pasar otros 500 años o 1000 años para que empezara otra vez cómo era aquello. Bueno, y empezar otra vez, ¿no? Redescubrir las cosas. Es como vamos poco a poco en este camino, ¿no? Sí, y esto que estás mencionando precisamente es una respuesta a la ciencia, ¿no? La ciencia, como es, digamos, constructiva, va escalando, pues, ¿no? El desarrollo. De repente ahí se puede hablar de que tal idea es anticuada y otra no, pero en humanidades, en nuestras cuestiones artísticas, no cabe esta onda de que porque es viejo, no sirve, ¿no? O sea, vaya, ciertamente... Ay, al revés, ¿no? Sería aquí al revés. Sí, claro. Lo antiguo es lo mejor, claro. Sí, en muchas maneras, ¿no? Se puede manejar el nivel de profundidad que se ha manejado, ¿no? Y cómo de repente por concentrarnos en algo en particular, omitimos esto, ¿no? Y volvemos a redescubrir, ¿no? Los chistes que hemos encontrado últimamente, ¿no? De los millennials o los centennials, las nuevas generaciones que redescubren ciertas cosas, ¿no? Así que las fiestas sanas en las mañanas, ¿no? Donde nada más se sirven jugos y se llama desayuno, ¿no? Cosillas por el estilo, ¿no? Ajá, estamos redescubriendo estas cosas por concentrarnos mucho precisamente en aspectos, en este caso, tecnológicos. Sí, ¿no? tecnocientíficos. Ándale. Pues el romanticismo, como yo lo entendí, o como lo voy entendiendo aún, es pues este cambio de paradigma, ¿no? Que se evoca hacia cierta sensibilidad, me gusta mucho esa palabra, ¿no? Del ser humano, de la existencia humana. Es como una nueva forma de expresión, ¿no? Tanto en la literatura como en las distintas vertientes de la expresión sensible y humana, como podría ser, pues sí, es que permeó en todo, ¿no? La música, la literatura, pintura, escultura y un largo etcétera que tiene que ver, pues, con toda la idea de la creación humana, ¿no? Pero siento que sí hay puntos importantes de esta idea de romanticismo, como es pues la naturaleza, el sentido de la libertad, son como esta figura central, ¿no? En la creación artística y en sus diferentes aristas y vertientes, ¿no? Siento que, bueno, me di cuenta que esas son las pautas importantes, ¿no? Naturaleza, libertad, creación, el yo, el individuo también es parte importante. Ya iremos revisando en algunos otros programas, ¿no? Tal vez algunos íconos del romanticismo que nos fueron dejando cada uno su propia visión, imaginación, no sé, de su expresión artística.
de la realidad, ¿no? Porque cada uno tenía su forma muy particular de expresarse, ¿no? Claro. Así es. Algunos de los puntos, yo cuando descubrí el romanticismo fue leyendo, por ejemplo, o bueno, cuando descubrí que por ejemplo, Beethoven era este romántico. Y esto hasta que hubo un tiempo tomé clases de música y nos decían, no, mira, el clásico, porque nosotros, ¿qué tipo de música es? Ah, es música clásica. Dice, no, es música instrumental. Dice, clásica es es Mozart. Mozart y Haydn, ¿no? Dice, y Haydn. Y dice, y yo le decía, entonces, y luego nos ponía Beethoven, ¿esto qué música es? Y ahí va otra vez el burrito, ¿no? Pues clásico. No, o sea, esto viene siendo romántico. Claro. Lo que es Schubert, decía Beethoven, Schubert, Chopin, todos ellos son románticos. Y sí, ya cuando empiezas a escuchar la música es como hacer la diferencia como de un José José a no sé, a un Luis Miguel, si quieres, ¿no? Es que alcanzas a ver, aunque cantaran las mismas canciones, por la forma en que la cantan, ahí se da uno cuenta las diferencias. Claro. Entonces aprendes a distinguir cuando es un José Alfredo Jiménez de un Juan Gabriel, ¿no? Sí son con música con mariachi, pero cada quien con un estilo diferente. Y de esa misma manera tiene su propia voz cada uno de estos músicos. Sí, algo que me también noté con esa forma de hacer música, por ejemplo, diferenciación de música clásica y ya o sea, ser parte del romanticismo, fue que Beethoven me di cuenta que lo diferenciaban porque ya no hacía música Beethoven para algún emperador o algún rey, ¿no? Sino que hacía música para él mismo, ¿no? Ahí fue cuando vi la división, digamos, porque creaba para él mismo, ¿no? No por encargo, porque antes los músicos tocaban por encargo, pues, y se iban a los castillos, sí, etcétera. Era por temporada y se convertían en músicos de la corte. Ajá. Que eso le tocó a esta Mozart todavía. Sí. En esta también es el cambio de siglo, inicios de 1800, y son otros momentos. Ya había pasado la Revolución Francesa y ahora es Napoleón Bonaparte el que está al mando, ¿no? Sí, si me permiten, por ejemplo, un ejemplo muy específico del romanticismo en la música, hablando de Beethoven, pues la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? Ah, sí, siempre la menciono. Sí, representa precisamente el esfuerzo del ser humano por trascender y cómo cae, ¿no? O sea, empieza ta, es una caída, y luego escuchamos ta, ¿no? Y va subiendo, sí. Y cuando llega tan, ya que llegó el punto, vuelve a caer y vuelve otra vez a levantarse, ¿no? Entonces utiliza estos manejos, ¿no?, musicales para demostrar cómo el hombre, pues, tiene que estar peleando, ¿no? Curiosamente ahí lo interesante es de que supone que Beethoven lo escribió porque no tenía para pagar la renta, ¿no? Eso cuentan. Y que el que tocaba la puerta del rentero, ¿no? Tocaba tac, y no le abría, ¿no? Porque no tenía dinero para pagar. Y en su desesperación tomó el juego ¿no? De para... Ay, le tocaba más rápido para abrir. Sí, otra anécdota, por ejemplo, en la novena sinfonía, va desarrollando todo es de yo creo que la más compleja que tiene. Sí. Y la hizo porque le gustó mucho el poema de Goethe. Entonces, el del himno a la alegría, o bueno, no se llama himno a la alegría, tiene otro nombre. Sí. Pero le gustó el poema y se puso a escribirlo. Fue a buscarlo como, no sé, muchísimas veces, y el condenado Goethe nunca le quiso abrir porque, pues, un músico loco más, ¿no? O sea, que quiere musicalizar mi obra. Y pues no, y curiosamente, pues, con el tiempo, digo, no todo el mundo lee a Goethe, pero sí todo el mundo escucha ese poema gracias a la novena. Claro. Sí, pues es el himno de la Unión Europea, ¿no? Sí, sí. Sí, se fue tomado, ¿no? Como tal. Muy famoso que fue ese señor, ¿verdad? Sí. Y de ahí pues ya vienen otros, ¿no? Por ejemplo, la canción como la conocemos nosotros, esa canción de 3 minutos, 2 minutos y medio, es otro romántico que es Franz Schubert, que es el primero que compone el Lied, como le llaman, que es la canción corta. Porque antes de eso eran operetas, es de 15 a 20 minutos, y él no, como
como era pobre y no tenía piano, tenía una guitarra. Okay. Entonces la guitarra, como son las mismas notas de un piano, entonces componía la guitarra y de ahí se ponía a hacer las canciones. Curiosamente. No que escribía las canciones, sino más bien musicalizaba poemas también ya escritos y a partir de ahí empezaba a cantar, ¿no? Entonces, pero y era más fácil para él hacer una pieza corta con una sola voz, andar cargando con todo el instrumental. Pues. Sí, qué interesante. Entonces antes las canciones duraban tipo Pink Floyd, así. Ándale, sí, se iban a... De hecho, con Pink Floyd y algunos otros ya en los años 70s se regresa ese tipo de ópera rock, le llaman de hecho. Ah, claro. Y es ópera rock porque son piezas de 15 minutos o más, ¿no? Que son de alguna manera como un regreso. Ajá. El problema era que como eran en long play, pues no duraba, o sea, no se podía grabar todo a veces. Sí, sí. Entonces tenía que cortar las canciones. Regresando a nuestro tema, porque así somos nosotros. Sí. Dice, el romanticismo es una reacción contra el espíritu racional y crítico de la ilustración del clasicismo, y favorable, ante todo, con la conciencia del yo como entidad autónoma, lo que comentabas, Paola. Dice, y frente a la universalidad de la razón dieciochesca, o sea, del siglo XVIII, dotada de capacidades variables e individuales como la fantasía y el sentimiento. Aquí ya empieza el poeta o el intérprete a escribir para él solo y desde su propio sentimiento. De ahí también esa es connotación, ¿no? Muchos de los temas que se tratan, por ejemplo, es lo que sucedió igual en el 480, que es regresar a la época grecorromana, a la época clásica, y empezar a hablar de los dioses griegos, por ejemplo. Y de los poemas trágicos. Y de los poemas trágicos, usando también a la mitología alemana, que es cuando empieza con los Nibelungos, todos estos temas que se van a ir durante el siglo XIX, van a ir a empezar a florecer, ¿no? Con Wagner, por ejemplo. Ahí se maneja ya el nacionalismo, ¿no? Sí. Propiamente, ¿no? Es una respuesta. Se extiende ya a los años 40 y 30, pues ya vimos, ¿no? Con los Stormtroopers, no de Star Wars, sino los otros. Sí, claro. Sí. Otro de los puntos que se manejan es, por ejemplo, la primacía del genio creador de un universo propio de poetas y demiurgos, ¿no? Lo que había comentado también. Cómo empiezan a surgir poetas, y no como en Tijuana, que levantas una piedra y hay un poeta, ¿no? No, acá eran poetas, o sea que podemos hablar de ellos todavía. Por ejemplo, como Hölderlin, otro poeta. Ay, Dios, no sé. Shelley. Ajá. Todos ellos que eran filósofos. Sí, Fichte. Gracias. Es lo que decíamos, ¿no? No es Fichte, es Fichte. Ajá. Sí, me acaba de decir Fabio que Sí. CH se dice J. Y nos podemos dar cuenta de esta relación que ha existido entre la poesía, nuevamente, y la filosofía. Entonces, desde Platón, que se dice que de joven, cuando conoce a Sócrates, dijo: lo que escribo de poesía, pues nomás no sirve, lo quema, y se dedica a escribir filosofía. Okay. Ahora, yo siempre he dicho que eso es como una historia romántica, ¿no? El hecho de que quemó toda su obra poética, porque de alguna manera en los diálogos vienen cosas ahí escritas, entonces de alguna forma pues nomás fue copiándose, haciéndose copy-paste de su propia obra. Él niega al poeta, pero más bien lo que niega es a su propia persona como poeta, o sea, en su obra. Y sí, en la filosofía no hay lugar para la poesía. ¿Por qué? Porque desde su propia experiencia pues no pudo darse, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, con Heidegger también se da el mismo fenómeno. Heidegger quiso ser poeta también y no se le da. Se le da más el escribir, ¿no? Otro tipo de historias. Y hay así escritores, por ejemplo, de novela que les dio por leer por escribir poesía, y tampoco, porque tienen tanta imaginación o tanta forma de contar historias que es difícil concretar y poder crear un Yo poema. tampoco podría, fíjate. Sí, es un chiste, y por eso no hay tantos poetas, hay muchos, pues, pero bueno, hay pocos, ¿no? Entonces, otro de los puntos, por ejemplo, la valoración de
de lo diferente entre lo contrario, ¿no? O entre lo común más bien, lo cual nos lleva a crear una fuente nacionalista. ¿Por qué? Porque nos hace ver si somos independientes, pero vivimos en esta sociedad que además nos identifica, ¿no? Un espíritu muy nacionalista, por ejemplo, por los alemanes viene siendo a diferencia de los demás. En México, por ejemplo, no somos tan nacionalistas, dependiendo también por el estado en el que estamos. En cambio allá, como son pueblos más pequeños, siempre traen esa idea de nacionalismo. Esta nación es muy, muy grande como para hacer una sola. Sí. Por eso los intentos que se tuvieron durante los 40 de generar un nacionalismo propiamente, tomando a la cultura propiamente de Jalisco, ¿no? Para representar a todo el país, ¿no? Los charros, ¿no? Sí. Y el tequila, etcétera, ¿no? Representa, o sea, sí representa al México, pero ese México que se estuvo vendiendo, ¿no? Pues sí. Pero no a todos. Pero no a todos. O sea, digamos a Sonora, no, Chihuahua, no. No, exacto. Nosotros aquí, nosotros bailamos calabaceado en Tijuana, ¿no? Entonces, sí, ese es el baile tradicional nuestro. Calabaceado. Ajá, es cuando mueves así el piecito y le das vueltas. Los que de norteños, ¿no? Sí, norteño, pero tienes que bailar así con el pie girándolo. Ese es el calabaceado. ¿Qué tiene que ver con una calabaza o qué? No sé por qué le pusieron calabaceado, ¿verdad? Perdón. Pero sí, ese es el baile tradicional tijuanense, ¿no? Otro de los puntos aquí es porque igual también tienen que ver los compañeros, no más. Ya estoy robando cámara. Pero es que son interesantes porque, por ejemplo, en el romanticismo es hablar sobre el liberalismo frente al despotismo ilustrado. Es también otra manera, ¿no? de choques sociales o culturales. Algo que me gustó es persiguen mucho lo que es la originalidad frente a la tradición clasicista y también a la adecuación de cánones donde cada persona, aquí dice cada hombre, donde cada persona debe demostrar lo que lo hace único. Buscar esta individualidad, pero desde el arte que uno produce o desde las circunstancias que te están de alguna manera llevando y empujando a poder comunicar lo que tú necesitas decir. Okay. Desde la filosofía, un poema, un cuento, una pieza musical. Hacer videos, de repente subirlos a Facebook. Claro, sí. Pero se está comunicando. Sí, algo que leí también es que el romanticismo no tuvo como pautas o reglas, por decir, era un movimiento libre, ¿no? Pero sí podemos checar algunas características, ¿no? Como que como contexto pues nos ubica entre el siglo XVII y el XVIII, más o menos 1770, 1870 por ahí. Y sí hay que decir que, como mencioné anteriormente, fue como un espíritu, ¿no? Que llega y permea. Claro. Porque sí, también con lo que mencionaste, ¿no? Cómo es que México aquí y ellos allá como que permeó algo nuevo, ¿no? Así me gusta imaginármelo. Ya mencioné, no fue un movimiento sistemático con reglas o pautas rígidas, porque el romanticismo pues tuvo muchas ramificaciones, ¿no? De todo tipo y se expresaba en multiplicidad de formas dependiendo del país también, ¿no? Por ejemplo, para los alemanes se enfocaba, digamos, en la naturaleza, ¿no? Y el espíritu absoluto del arte. Espíritu absoluto es muy alemán, ¿no? Muy Heidegger. Y en el que para ellos pues el artista era un ícono, ¿no? Era un, digamos, héroe que plasmaba la sensibilidad romántica. También revisé que para los estadounidenses este periodo creativo del romanticismo llega con la Declaración de los Derechos del Hombre, de la Independencia, que a su vez hace un choque de la sociedad, ¿no? Como ahorita mencionaste, y con la creación de los derechos del hombre, ¿no? Esto pues es un gran cambio, ¿no? Y el creador americano sí trataba como de alejarse de la forma de escribir de la literatura europea. Eso sí, cuando lo estaba leyendo, sí dejaban muy claro en eso, ¿no? El escritor americano sí buscaba mucho diferenciarse del escritor
europeo, ¿no? Como que cada quien sus formas, obviamente también utilizaban mucho el tema de la naturaleza, pero mencionaban un libro de Walt Whitman que las hojas, sí. creo, las hojas verdes. Las hojas de otoño, de autumn leaves de Whitman. Ajá, y haz de cuenta que empiezan a mencionar, ¿no? De que describir una hoja de la naturaleza era como, te llevaba 20 páginas, ¿no? Y era así como que muy enfocados, muy enfocados en la particularidad de la naturaleza, ¿no? Y, pero sí también podríamos decir que es característica del romanticismo esta noción de diferenciarte, ¿no? Como mencionas, ¿no? Exaltar el yo, la individualidad, en contraste con las mayorías, ajá. Y entonces esta cuestión de originalidad y de creación, pues sí fue muy importante. Y también lo que mencionabas al principio, ¿no? En contraposición del racionalismo tan imperante en la época, ¿no? Era así como que, ay, ya, matemáticas, todo, puras ciencias duras, y el espíritu, ¿dónde está, no? El espíritu creador que tiene el ser humano para imaginar cosas, crear nuevos mundos, digamos, nuevas ideas, pues sí fue muy interesante y muy significativo de la época también, ¿no? Sí, tomaron esta idea, pues, de, si estamos hablando ya bueno, sobre todo con Leibniz y el panteísmo, sí. Esta idea de un espíritu creador en general, ¿no? El panteísmo propiamente, el cómo, bueno, si lo podemos encontrar desde este aspecto, podríamos utilizar la ciencia para encontrar la magia, ¿no? De ahí viene esta cientificidad mágica, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y el cómo poder encontrar este espíritu que nos empuja a seguir adelante y verlo en ecuaciones, ¿no? De alguna manera, que resulta, pues, vaya, imposible, ¿no? De hecho, Fichte maneja esto precisamente, ¿no? Es imposible que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos, ¿no? Sí. La pregunta de quién soy, ¿no? El yo, pues resulta ahí muy compleja, ¿no? Para empezar, porque cuando nacemos no nos conocemos, ¿no? Y de hecho es difícil que nos lleguemos a conocer, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos cambiando. Ándale. ¿Cómo, pero ya digamos, en un lenguaje filosófico, por decirlo de alguna manera, cómo es que yo puedo conocerme, ¿no? Pues la única manera sería viéndome en el exterior, pero pues el exterior tampoco lo conozco en su totalidad. Entonces, si no lo conozco en su totalidad, pues ¿cuál va a ser el reflejo propio de esta naturaleza externa hacia mí mismo, ¿no? Entonces, pues el trabajo introspectivo resulta imposible, ¿no? Pero sí podemos atisbar y dar luz a nosotros mismos, sí. Al menos llegar a conocernos un poco más, aunque no nos lleguemos a conocer en nuestra totalidad. Entonces, a través del arte. Claro. Ajá. Brincado. Entonces la intuición toma un poder muy grande, ¿no? Y ahí volvemos, digamos, al aspecto que mucha gente maneja con el romanticismo, que es el concepto de amor, ¿no? Esta idea de precisamente de que ya no nos vamos a casar, digamos, como antes era, con alguien que, porque la familia decía, pues, ¿no? Que, es que si tú te casas con la vecina, ¿verdad? Pues nuestras tierras se conjuntan, ¿no? Sí. Lo que había sido una relación, sino más bien encontrar a nuestra media naranja, a la pareja, ¿no? Sí. Existe alguien. Ya no es con quien debo, sino con quien quiero. Ajá, exactamente. ¿Y con quién quiero? Pues con quien soy afín, ¿no? ¿Y cómo voy a saber que soy afín con alguien? Pues es que intuimos uno al otro nuestras emociones y podemos escuchar, y esto ya conlleva sus propios problemas, ¿no? Porque, pues vaya, si no me puedes leer la mente, entonces no me amas, no eres mi media naranja, y no, bueno, ahí también hay un trabajo propiamente del amor, ¿no? Sí. Que se maneja muy bien, digamos, Alain de Botton lo maneja, ¿no? En sus exposiciones, ¿no? Con respecto él le llama el daño del romanticismo al amor propiamente, ¿no? Wow. Sí, vaya, porque pues es la idea entonces ahora de que, me tienes que leer la mente precisamente para saber que como si de alguna manera esta intuición se diera, ¿no? Él lo llama a través de la puerta del baño cuando alguien está encerrado ahí adentro porque no me entiendes, ¿no? ¿No? El negar la capacidad de tener que comunicarnos propiamente para poder armar, ¿no? Una relación amorosa. Se ve de repente negada, ¿no? O bien,
por mis gustos característicos, de repente me enamoro y ese enamoramiento lo confundo con amor, ¿no? Con un trabajo, ¿no? De amorío, etcétera. Sí, porque pueden ser dos cosas muy diferentes en el enamoramiento, ¿no? Y, claro. Y el estar enamorado en serio, pues. Digo en serio porque ya es más práctico, más trabajo. Y que bueno, eso fue parte de lo que trabajamos la vez anterior con Harriet Taylor, ¿no? Mucha de la crítica que se le hacía al si ella era una filósofa o no, ¿verdad? Es la onda precisamente de que, es que Stuart Mill decía que ella era muy buena porque estaba enamorado. No, ya nos dimos cuenta que no, que tiene su trabajo ella propiamente, pero esta idea de que por amor te ciegas. Sí. No hay una cegazón ahí, no hay una... Resulta que ella era la que escribía casi exactamente, sí, la que redefinía, ¿no? Entonces, se vuelve un arma de dos filos, pues, propiamente, ¿no? Por los cosas que pueden manejar ahí. Sí. Bien, como muchas cosas, y en la filosofía, el romanticismo tiene un método, o una especie de metodología, ¿no? Dice, y aquí me encontré esto. Dice, la filosofía es una creación humana que trata sobre la totalidad de los saberes, cuyos contenidos para ser captados por las personas requieren de una metodología específica, que nos va a permitir la comprensión adecuada de la realidad. Esa es otra manera también de aceptar esta realidad que estamos viviendo, ¿a través de qué? De este mismo romanticismo, a través del arte. Cómo nosotros desarrollamos el arte, porque son expresiones también que queremos ir o que vamos creando para poder de alguna manera, como decía Aristóteles, ¿no? Es ser felices. Al poder crear algo, sentirnos bien, y esta es una de las formas en que también el arte nos hace sentir. Es una de las razones por las que podemos decir que existe también. ¿Por qué? Porque nos hace sentir bien, y sentirnos bien nos da seguridad también. Sí, claro, porque bueno, he estado últimamente atacando mucho el concepto de intuición, pero no lo puedo negar tampoco, ¿no? O sea, sí tiene un valor ahí propio, ¿no? Esta intuición me es capaz precisamente de llevar a cabo una comunicación, volviendo a Fichte precisamente, ¿no? Aunque no conozca yo a mi semejante, sí lo puedo tomar como tal, porque encontramos, ¿no? Relaciones propiamente ahí, donde aunque con una mirada, con una expresión, etcétera, podemos captar o intuir, ¿no? Lo que la otra persona está diciendo. Entonces, ese concepto sí había sido muy atacado o negado, pues, como algo aleatorio, ¿no? Etcétera. Y nos damos cuenta que es algo propiamente humano, ¿no? Sí. Recientemente que he estado trabajando mucho sobre el concepto de la conciencia, ¿no? En mis trabajos filosóficos particulares, ¿no? Un manejo ahí, algo que la ciencia no puede negar, ¿no? Y que muchos científicos ahorita están abogando por el estudio propiamente, es si la conciencia está más allá de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es posible que estemos caminando en la calle y podamos percibir la mirada de alguien? ¿No? Sí, se siente. Y se siente en la mirada de alguien, y lo llevan tal es así que, por ejemplo, los policías, cuando están buscando o, digamos, siguiendo a una persona, saben que no pueden verlo directamente porque se va a dar cuenta la persona que alguien lo está mirando. Entonces, es un hecho indiscutible que nosotros como humanos podemos percibir una mirada que no estamos viendo, ¿no? Entonces, también como que te das cuenta cuando alguien tiene como malas intenciones contigo. Sí, claro, ¿no? Puedes sentir ahí. Tiene el derecho y dices, sí, es de algo algo trae. He visto videos que pasa algo así, gente se cruza la calle mejor y resulta que sí les iba a hacer algo la persona, ¿no? Sí, como también podemos tener un conocimiento así. Ándale, entonces esta conciencia que pasa, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿no? Y esto es lo que retoman, ¿no? Volviendo, digamos, a mi comentario anterior, ¿no? La cuestión de que por concentrarnos demasiado en la ciencia, olvidamos este aspecto humano tan trascendente, ¿no? Sí. Que es parte de nuestra experiencia vital de todos los días, y que de repente pensamos que podemos suplirla con ciencia pura, ¿no? Con pura racionalización. Pues no es así. No, hace falta. Hace falta. Exacto. Pues bien, gracias al romanticismo, se empezó la naturaleza del hombre y de la sociedad a ser sentida como una evolución dinámica, la cual está, por un lado, en un consumo, en un continuo fluir, en un proceso. Para Hegel,
Dice, fue el primero en reconocer que las relaciones históricas no son de naturaleza lógica, sino que más bien otras conquistas del romanticismo fueron, por ejemplo, el reconocimiento de que hay un destino histórico, que nosotros somos los que somos porque, dice, no tenemos detrás, yo le había esperado, dice, un determinado curso vital, y que la naturaleza del espíritu humano, de las instituciones políticas, del derecho, del lenguaje y de la religión, así como del arte, son comprensibles solo desde su propia historia. Desde el momento en que lo estamos viviendo y que estamos generando esta sociedad y que le estamos dando todos estos elementos, es como nosotros vamos sintiendo y entendiendo también de dónde venimos. El romanticismo nos ayuda también a fijarnos a través de imágenes, dice, y también de la imaginación que estamos desarrollando. Y aquí pues, hice algunos puntitos que podemos leer un poquito más adelante. Sí, hablando de imaginarnos, creo también, bueno, anoté en específico, pues yo el tema de la naturaleza, ¿no? Me llamó mucho la atención porque vi documentales también y en varios de ellos especificaba mucho, por ejemplo, el tema de cómo cambió la pintura, ¿no? De la época para evocarse más hacia plasmar la naturaleza en todo su esplendor posible, ¿no? Y que pues la naturaleza fuera el centro de la obra, digamos, y ya no va a ser el ser humano, ¿no? Estas pinturas que caracterizan el romanticismo, pues sí se ve como que el ser humano se ve muy pequeño a comparación de la inmensidad de la naturaleza, ¿no? Como por ejemplo en el cuadro que pusieron para el promocional del día de hoy, pues sí se ve mucho esa característica, ¿no? Que el ser humano se ve muy pequeño frente a la grandiosidad de la naturaleza, ¿no? Entonces se ve en estos cuadros como esa emoción, digamos, que te causa y que sentimos hacia esta esencia fuerte, poderosa y violenta, ¿no? Sí. Que es la naturaleza, justo como la conocimos el lunes, ¿no? Así de violenta es de la naturaleza. Y la inmensidad, ¿no? Así es. Porque al final de cuentas, como seres humanos, pues somos un elemento más, pues, pero se sobrepone siempre. Ese cuadro siempre me ha gustado. Desde antes que lo entendiera que trataba, ¿no? Pero lo pintaron en 1818, me parece. Sí, mira. Y se llama Hombre que camina sobre las nubes. Está muy suave porque es como... representa mucho la época que hoy en día no podemos hacerlo. Y caminamos 2-3 cuadras y pues con peligro de que nos asalten. Sí. En cambio, era una costumbre de que después de la comida salías a caminar para reposar un poquito, ¿no? Lo que hayas comido. Y darle la vuelta al bosque. Ajá. Y ya regresabas, después ibas al bosque y te ibas fumando tu pipa, ¿no? Sí, claro. Así que a gusto. Sí, bien a gusto, y ahí ibas a un paraje, te sentabas, te ponías a escribir, y ya te regresabas caminando, ¿no? Pero pues hoy son de las cosas que la misma sociedad, o ese tipo de ciudades nos ha quitado ya, porque no hay, esos lugares no existen, menos aquí en Tijuana, ¿no? Que es un desierto. Bueno, tenemos el Parque Teniente Guerrero, sí, pero para poder llegar al parque sí, claro. Y sobre todo con los charcos que hay ahorita, no les conviene ir a hacer. Y pienso que esto era como lo que querían plasmar, ¿no? Como este ser vivo, este principio creador, sí. Este elemento que se vuelve arte y que es sublime porque es bello y que es supremo y lo podemos admirar y siempre tiene algo como que nace dentro de nosotros, ¿no? Cuando vemos y experimentamos esas pinturas, pues sí siento que es algo, bueno, es lo que nos quiere transmitir el artista, ¿no? Ese respeto por la fuerza, vivacidad de la naturaleza. Sí, creo que una de las ¿cómo se llama? De los puntos críticos esenciales para ser un romántico pues es no trabajar, ¿no? Tienes que tener la habilidad de poder salir a caminar en las calles. Sí, o sea, no, si tuviéramos un trabajo no podríamos hacerlo. No podríamos hacerlo, exactamente. ¿Tenían esclavos? No, ellos ya no. No, sirvientes. Sí. A ellos ya les pagaban, digamos. Sí, sí, claro. Sí, no, ya no existían. Al menos por esa época no. Estaba pues eso, ¿no?
del cambio, ¿no? Sí, pero ellos no tenían es más, casi no tenían dinero los pobres, como para tener gente. Bien, de los rescaté algunos subtemas que se me hicieron muy interesantes. Uno es, por ejemplo, me los voy a ir brincando algunos porque están del romanticismo. Se parte muy bien, es a principios del siglo, finales del siglo XVIII, principios del XIX. De aquí hay algo bien interesante que descubrí, cómo es que de repente se da el existencialismo, por ejemplo. Okay. A partir y lo mencionan, nunca lo había visto yo así, pero por ejemplo nos habla sobre el tema de la fatalidad, la confrontación a las cosas, de la tragedia, la angustia, ya se empieza a hablar de esos temas que casi 100 años después van a ser los fundamentales, ¿sí? Es ya con Jean-Paul Sartre, o Sartre, como decimos, con Albert Camus, con todos ellos, en la literatura y también en la filosofía. Claro. Cómo se van a abordar en los años 60 o desde los 40, pero del siglo XX, y aquí ya se venían de alguna manera la desesperación, pues, de sabernos con la naturaleza, pero de alguna manera ya no vernos como parte de la naturaleza. Claro. De ahí la angustia. Entonces, dice el tema de la enajenación. Dice, para los románticos el hombre es un ser de potencial infinito, pero al mismo tiempo es un ser ajenado a la sociedad. Un rebelde contra las formas establecidas de pensamiento, tanto político como artístico. El romántico, dice, recurre a niveles simbólicos y aparecen tipos como el trovador, el bandolero, el jugador, el burlador. El héroe romántico se cree aislado de la sociedad. Tal marginalidad se expresa literariamente en los orígenes del héroe, en la ira y la hostilidad que lo dirigen a los representantes del poder y la autoridad. En el aire del misterio, dice, de inevitable, se oscurece su verdad identitaria, ¿no? Es como un rebelde sin causa, ¿no? Sí, eso también lo vi mucho. Eran muy rebeldes estos románticos. Entonces, obviamente, o más bien difícilmente iban a quedar bien con la corte, pues. Sí. O sea, esa es la diferencia al siglo anterior, ¿no? El siglo anterior, lo mejor que te puede pasar es ser becado por algún príncipe o algún rey. Sí. Aquí no, lo menos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si el municipio te pagaba, eres ser comprometido con tu arte. Sí. Entonces ya no existía esa libertad que entonces estaba buscando como individuos, pues. Hablando de ahorita que mencionas que eran como rebeldes, también lo noté, y mencionan a un rebelde por excelencia que fue Byron. Mencionaba que era pues jugador, era como que le valía todo. No trabajaba tampoco. Y mientras lo describían como era las características que decían de él, no sé si porque acabo de ver la película de los Doors, pero se me afiguró totalmente a Jim Morrison, sí. ¿no? Era como un tipo así, le valía todo y aunque fuera famoso no le importaba, ¿no? Mejor para mí que me conozcan si yo no tengo que conocerlos a ellos, decía. Sí. También eso, muchos autores así del tipo, pues clama esa introspección, clama precisamente a esto, ¿no? Volvemos a la hora de encontrarte a ti mismo, encuentras también a los demás, ¿no? Sí. Entonces, si te llegas a concentrar tanto, ¿no? en esta búsqueda interior, ¿no? Pues el artista que logra hacerlo en su pureza, pues llama la atención precisamente porque te conecta, ajá, sí, logras una conexión, ¿no? Yo siento lo que él está sintiendo, ¿no? Que curiosamente ahorita que mencionabas esta relación con el existencialismo como base como principio al romanticismo, pues cuando manejamos a Søren Kierkegaard en su momento, ¿no? Él habla precisamente de la angustia, ¿no? De todo este proceso, ajá, pero el momento, ¿qué menciona él, no? ¿Qué critica, no? Bueno, critica al movimiento idealista hegeliano, ¿no? En el sentido de que la gente cree que con saber las cosas ya las tienes, ¿no? O sea, como me sé las reglas morales, ya soy un hombre moral. No, es una práctica, ¿no? Y en esa práctica es donde te encuentras. Pero la práctica implica
precisamente una angustia, ¿no? Constante Sí, sí, de estar, digo, no es propiamente como Kierkegaard maneja el concepto de angustia, ¿no? Pero sí habla pues precisamente de estar haciendo lo correcto Sí. o no. Siempre tienes esa duda, ¿no? Sí. Lo hice bien, habrá sido mal que le haya dicho esto, como le digo, Ajá. y cosas siempre están en nuestra La duda y mente, el ¿no? remordimiento, ¿no? Entre... Sí. Y resulta que hay una vocecita interior, ¿no? Que podemos decir que es Diosito, o podemos decir que es la conciencia colectiva, o el panteísmo, o lo que sea, O el genio maligno. o el genio maligno, ¿no? Etcétera. Para algunos. Ajá, sí, ándale. Que nos está diciendo qué hacer o qué no, ¿no? Que nos sirve como regulador interno Sí. y que no se puede ni explicar por la ciencia, ¿no? Ni tampoco negar, ¿no? O ir en contra de, ¿no? Solamente la gente que no escucha esta voz de los sociópatas, ¿no? Gente que precisamente desaparece todo contexto ahí. Sí. Pero ya estamos hablando de extremos, ¿no? Sí, sí. De la No, sociedad. y ya mencionaste a Byron. Hay una... Es que eso yo creo que lo tenemos que hablar con hablar del romanticismo inglés, porque ahí hay una parte de la historia bien interesante. Por ejemplo, que se da en un momento, más o menos en 1816, en un lugar donde están encerrados por una tormenta grandísima, Lord Byron, su Mary esposa, Shelley. Mary Shelley, Sí, el Percy Shelley, que es esposo de Mary Shelley, el Bram doctor Stoker. John Polidor. A Polidori. No, Bram Stoker no nacía, Perdón. pero Polidori sí era, que era el doctor de Lord Byron. de Lord Byron, y la hermana bueno, media hermana de Mary Shelley, Ok. que en ese tiempo estaba viviendo con Lord Byron. Y es donde surgen obras muy representativas, como por ejemplo El vampiro, que escribe el Polidori, y pues El monstruo, ¿no? Que es Frankenstein. Ah, el doctor Frankenstein, un trabajo increíble. Y Precisamente hablando de esto, Sí. de cómo si la ciencia puede recrear precisamente el humano, ¿no? Y cómo el monstruo de Frankenstein es más humano que el mismo doctor, ¿no? Sí, sí. Etcétera. Ay, ya sí, Sí. maldito. Lo que sí no tenía un sentido de la estética, porque el monstruo que hace, o sea, tampoco sabía coser. Sí. Me sorprendió mucho que hayas mencionado esto, Félix, porque otra información que me pareció genial sobre este movimiento cultural es que vi, pues ya mencioné, ¿no? Yo vi un documental sobre este tema y mencionan que también algo que tenían los autores de esta época es que se interesaron sobre temas, sobre la parte oscura de la mente humana, ¿no? De la existencia humana, como los miedos, lo grotesco, lo terrible que tiene el ser humano. Y también fue como una tendencia, ¿no? De estar investigando como la maldad del ser humano. Es así que van abriendo pauta a otro género que es ¿no? El del terror, y que a mí me encanta, ¿no? Esto porque... No sé si, perdón. Sí, porque como que abres puertas de la mente que a lo mejor es preferible para la mayoría que se queden ocultas, pero están ahí, pues, ¿no? Y hay que investigarlas, ¿no? Porque no son pensadas, porque a lo mejor no se quieren pensar, ¿no? Lo malo, lo grotesco, lo terrorífico, porque precisamente, pues, da miedo hacerlo, ¿no? Entonces, en este sentido es que tenían esta característica, ¿no? De ser escritores como del misterio, del horror, de los aspectos oscuros de la naturaleza también. Y pues aquí por excelencia me imagino es Edgar Allan Poe, ¿no? Y después va a venir él, como 30 años después, se nutre de este grupo, Ajá. porque él Sí. de niño se lo llevan a vivir a Londres, y ahí es cuando se mete a estudiar a estos poetas que tenían poco, que habían muerto. Sí. Menos Mary Shelley, que muere ya grande. Uno de los poemas que escribe también, porque pues Lord Byron escribía más poesía, escribe un poema que se llama Lamia, que viene siendo como ¿Lamia? Lilith, Ok, viene siendo Lilith o una mujer vampiro. ok. Y a partir de ahí, con estas escrituras, nace el género gótico. El mismo romanticismo viene siendo no lo contrario, sino más bien como una extensión. Son más extremistas en el sentido de que sienten más el amor, la pasión, pero a lo que más le lloran, por decirlo así, es a la ausencia de la persona que murió y que ya no puede estar, o que ya no puede regresar. Como Drácula. Entonces, aquí empiezan la temática, por ejemplo, a reproducirse castillos derruidos,
hablar de panteones, y es cuando entra Edgar Allan Poe, ¿no? Escribir, por ejemplo, El Cuervo, y sus poemas hacia la esposa muerta. Sí, y qué curioso, no sé si en la mayoría de las obras, pero por ejemplo, Drácula generalmente se piensa una película de miedo y no es una película de amor, ¿no? Sí. Tiene elementos de vampirescos y todo eso, pero la idea general es una película de amor, de cómo pierdes al ser amado y cómo intentas de todo para volver a ella, pues, ¿no? Para mí es la búsqueda por el creador, por el padre. Ajá. O sea, él quiere buscar, quiere saber por qué Lo hicieron y lo lo dejaron. hicieron de esa manera y fue arrojado. Como viene a decir después Sartre, ¿no? Así venimos todos, somos inyectados, como decía un filósofo argentino, ¿no? Sí, eso se maneja mucho en el romanticismo precisamente porque vienen ya las teorías de Rousseau, ¿no? De cómo nacemos buenos, pero es la sociedad la que nos de ahí corrompe. toman también, ¿no? Sí, El exactamente. romanticismo. Sí, y ahí viene, bueno, de nuevo, el romanticismo como tal es un tema muy amplio, pero en particular en este caso me recuerda a Pestalozzi, ¿no? Sí. Pestalozzi, ¿no? Sí, que se dedica precisamente a la pedagogía basándose en Rousseau para trabajar estos conceptos, ¿no? En rescatar la bondad humana inherente, ¿no? Sí. Y bueno, este manejo. Yo me vi más local con Eddie Gourmet y los Panchos. Cuando dice, ¿por qué te fuiste y me dejaste? Pero bueno, regresando. Ahora sí, ¿quién sigue, compañeros? No, pues sigue. Ya llevamos la hora, ¿Cuánto Martín. llevamos? Ahí Bueno. está, perfecto. Lo logramos. Nos vemos otra Ya para ir cerrando, porque parece que vamos a regresar con ese tema. Sí. Por lo visto, ya vimos, ¿no? Entonces, se van más por la cuestión de la fatalidad, eso sí, confrontan mucho la temática de la realidad para poder entenderla. Se confronta la misma naturaleza, ¿no? Y de alguna manera, la naturaleza somos nosotros mismos. O sea, nos estamos enfrentando una y otra vez con la finalidad de poder entendernos, a final de cuentas. Dice, la rebelión y el desafío se expresan no solo en la actitud personal del héroe contra la tiranía emocional y social, sino que también en su capacidad política. La combinación de su actitud interior con sus acciones será patente más tarde, en pleno aún más amplio, por ejemplo, en el plano cósmico. Cuando cuando se empieza a hablar en este romanticismo sobre quiénes somos como naturaleza, pero frente al cosmos, ¿no? Frente a esa cosmovisión, que es cuando empezamos a voltear hacia las estrellas, y es cuando empezamos a escribirle a la luna y a los planetas y todo ese tipo de cuestiones. Y se fijan que todo es una vuelta a lo mismo, esto ya había pasado. Sí, Sí, claro. ¿no? Sí, Ahora con una otros vuelta a lo enfoques mismo. más románticos, si lo quieres ver, pero de ahí es donde se empieza a bajar la luna y las estrellas a la amada o al amado. Claro. Ah, sí, es cierto. Que bueno, ya ante eso responde Chava Flores que si te bajara el sol, ¿va? Quemadota que te dabas. Sí, no, pero... ¿Y la luna? Sí. Ah, no, pues ¿cómo diablos la cargabas? Sí. ¿Así va la canción o qué? Ah, no sabía. El sol, quemadota que te dabas. Ah, si te bajara Una vida mía te deslumbrabas. Ah, sí. Bueno, pues con esto nos despedimos el día de hoy. Sí. Nos vemos la próxima semana. Ok. Adiós, Gracias, ¿eh? chicos. Gracias por estar. Chao.